La vida del hombre lo aprendemos todos desde pequeños. ¿Para qué nos creó Dios? Para conocer, amar y servir a Dios. Que en el amar está el servir. Para conocer y amar a Dios es fundamentalmente el fin del hombre aquí en la tierra. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, en el versículo 3, están estas palabras de Jesús que son como el corazón de la vida del cristiano. Cuando nosotros en la medida en que la vamos entendiendo y la vamos profundizando, vamos comprendiendo realmente yo diría como esa fuente, como esa base, como ese fundamento de la vida cristiana. Si un cristiano no se fundamenta en esto, no se puede llamar cristiano, que es el mal que se está dando ahora. Dice Jesús en el capítulo 17 de San Juan, en su versículo 3, Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Él lo dice, esta es, no dice esta será la vida eterna, ni dice esta tiene que ser la vida eterna, no, esta es. Ese verbo ahí es, está indicando la esencia. ¿De qué? De la vida eterna. Ya veíamos que lo eterno solo le corresponde a Dios. O sea, hablar de vida eterna es hablar de la vida de Dios. O sea, la vida divina, porque la vida de Dios es la vida divina. Luego, la vida eterna es la vida divina. Jesús está definiendo cuál es la vida divina en el hombre, ¿no? Que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Lo que quiere decir que la vida divina en el hombre, porque ya todos sabemos que nosotros fuimos creados para vivir una vida divina. Porque justo en el numeral 1 del Catecismo lo explica muy bien. Dice, Dios infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, y entendemos por bienaventurado feliz, pleno en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre. ¿Para qué? ¿Para qué lo creó? Para que tenga parte en su vida bienaventurada. Dios, feliz en sí mismo, en su vida divina, crea al hombre de pura bondad para que el hombre participe de esa vida divina, que es feliz y que es plena. Esto nos tiene que sembrar en el corazón de nosotros una realidad de la que hoy ni se habla, ni se cree, ni uno se detiene a meditar. O sea, fuimos creados para vivir una vida divina, no humana. Luego, lo divino debe ser como lo común en el hombre, en el creyente, lo divino. Porque es que una vida divina, fíjense que no está hablando de actos divinos, está hablando de vida divina. Algo que no se detiene, algo que tiene que envolver toda la existencia del hombre aquí en la tierra, la vida divina. ¿Qué quiere decir eso? Que todo en el hombre tiene que ser divino. No son unas cosas sí y otras cosas no. Luego, lo divino en nosotros debiera ser lo normal. Si vamos a vivir plenamente este numeral del Catecismo, la vida divina en nosotros debiera ser lo normal.
lo anormal debiera ser lo humano. Porque no fuimos llamados para vivir una vida humana, sino una vida divina. Dios nos eleva del plano humano para hacernos partícipes de su vida divina. ¿Y esa vida divina cuál es? El conocimiento de Dios. En la medida en que el hombre conozca a Dios, en esa medida va a poseer esa vida divina. Esta es la vida eterna, que te conozcan. Hay una igualdad entre vida divina y conocimiento de Dios. A mayor conocimiento de Dios, mayor vida divina podrá vivir el hombre. A menor conocimiento de Dios, menor vida divina. En la primera carta a Timoteo, en su capítulo 2, versículos 3 y 4, dice: Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Conocimiento pleno. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno, o sea, al conocimiento total de la verdad. Y esa verdad es Jesús. Luego, la voluntad de Dios es que lo conozcamos. Por eso es ridículo hablar de que amamos a Dios y que queremos hacer la voluntad de Dios y que estamos haciendo la voluntad de Dios si no nos detenemos cada día a crecer en el conocimiento de Él. Porque hoy nos parece que decimos que amamos a Dios porque estamos en un grupo de alabanza y no es que yo amo mucho a mi Señor, pero no lo conoce. No lo conoce. Ignoran las verdades más elementales de la fe católica. Sin embargo, dice amar a Dios. Dice hacer lo que a Dios le agrada. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que lleguemos al pleno conocimiento de la verdad, al total conocimiento de la verdad. No es parcial, no es un poquito, es toda la verdad. Y toda la verdad es lo que Él nos ha revelado a través de todos los medios, que son la Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia y el magisterio de la Iglesia. Son las tres fuentes de la revelación. Y esas tres fuentes de la revelación, la Iglesia como mamá, así como hace una mamá con los pequeños que trata de facilitárselo todo y reunírselo todo para que no se confunda, la Iglesia como buena madre y buena maestra tomó toda esa revelación de la Sagrada Escritura, del magisterio de la Iglesia y de la tradición, y en una forma muy didáctica, muy pedagógica, la resumió en un texto que se llama el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí encontramos nosotros, a la luz de la Sagrada Escritura, a la luz de la tradición y a la luz del magisterio de la Iglesia, todas las principales verdades de nuestra fe. Eso es lo que hace que se urja hoy conocer el catecismo. ¿Por qué? Porque la Iglesia vio la ignorancia tan tremenda en que están sus hijos. Todos, desde los más pequeños hasta los que están ocupando en este momento los puestos de mayor responsabilidad dentro de la Iglesia, hay una ignorancia tremenda. Entonces la Iglesia organiza el catecismo y urge a la catequesis. ¿Qué es la catequesis? La catequesis hay dos formas de enseñar la verdad. Lo que se llama la evangelización. ¿Qué es la evangelización? El anuncio de las verdades de Cristo a aquellos que no lo conocen. O sea, los que van a conocer por primera vez las verdades de Cristo
a ellos va dirigida la evangelización. Y la catequesis, el fin de la catequesis es la enseñanza ordenada, progresiva, metódica de las verdades de la fe, pero el objetivo ya no es provocar la fe en los no creyentes, no, la catequesis va dirigida a los creyentes para ayudarlos a crecer y a fortalecerse y a madurar su fe. Mientras que la evangelización va dirigida a los que no creen para que crean. La catequesis va dirigida a los que ya creen para que su fe se haga más fuerte, más robusta y ellos se conviertan en evangelizadores, en catequistas de sus hijos, de sus nietos, de sus vecinos, de los que sean, ¿no? Transmisores de lo que ellos reciben. Cuando el Papa en la Evangelii Nunciandi habla de una nueva evangelización, fíjense que habla de una nueva evangelización que dice que debe ser con más ardor, con más nuevos métodos, nuevo ardor y nueva método, ardor y forma, algo así. Bueno, porque él habla de una nueva evangelización. La evangelización va dirigida a los no creyentes. ¿Por qué? Porque los creyentes de la iglesia viven como no creyentes, como si nunca hubieran oído hablar de Dios. Así está la iglesia. Miles y millones de bautizados viviendo como si no hubieran sido nunca bautizados, como si no hubieran recibido la semilla de la fe. ¿Por qué? Porque recibieron la semilla de la fe, pero esa semilla nadie la regó con el conocimiento de Dios. Nadie se preocupó por hacerla crecer. Todos esos hijos de la iglesia crecieron como paganos y se portan como paganos. Y es cuando el Papa dice, es necesario una nueva evangelización. ¿Dirigida a quiénes? A los que, siendo bautizados, viven como si no lo fueran. Y eso es la mayoría. ¿Por qué la catequesis es importante en la iglesia? Porque se ha comprobado, la catequesis impulsa la vida de la iglesia. Porque si la catequesis ayuda a crecer y a madurar la fe, en la medida en que la fe crezca y madure en cada creyente, la iglesia cobra mayor vitalidad. Por eso en la iglesia los tiempos, dijéramos, donde ha habido mayor fuerza catequética, son los tiempos en donde la iglesia ha sido renovada. Cuando la catequesis ha decaído en la iglesia, decae la vida de la iglesia. Yo creo que no hay que dar muchos ejemplos, todos lo hemos experimentado. La decadencia de la iglesia, ¿por qué? Porque ya no se enseña la catequesis, ya no hay catequesis, ni en los hogares, ni en las escuelas, ni en las parroquias. No hay catequesis. Porque lo que se llama catequesis no es la verdadera catequesis. Revisen la catequesis de sus hijos o de sus nietos en los colegios. ¿Qué le están enseñando? ¿A Jesucristo? No. ¿Qué es la amistad? ¿Los valores? Si acaso sexología? Muchas cosas que nada tienen que ver con el conocimiento de Dios. Y en la parroquia igual. A veces más de lo que juegan o les ponen videos de otras cosas que la enseñanza de la verdad. Esa es la triste realidad hoy. ¿Por qué dice la imitación de Cristo,
La catequesis o el conocer a Jesús es lo más importante. ¿Por qué? Porque entre las ciencias, ninguna ciencia es más digna, más útil, más necesaria que el conocer a Dios. La ciencia que nos enseña a Dios. ¿Por qué? Porque ¿cuál objeto hay superior a Dios? Sin embargo, ¿a qué le dedicamos más tiempo? ¿A qué se le dedica más tiempo? Hay preocupación porque el niño entre desde los 3 años al mejor colegio bilingüe o trilingüe, con los métodos más modernos de desarrollo motriz y psicológico y demás. La gran preocupación porque en su colegio haya que le enseñen computación desde pequeño y le enseñen artes y le enseñen... ¿Para qué lo preparamos? ¿Para la tierra o para el cielo? ¿Cuál es la ciencia más importante para ese niño? ¿No es acaso la de Dios? Pero ¿qué tiempo se le dedica los padres, los maestros, para enseñarle la ciencia más útil y más necesaria? Porque cuando lleguemos a la eternidad no nos van a preguntar si sabemos filosofía, si aprendimos computación, cuántos idiomas sabes, cuántas artes aprendiste. Nada de eso nos sirve para la eternidad. Mientras una persona puede salvarse sin el conocimiento de las ciencias humanas, un analfabeta. Pero sin el conocimiento de Dios, nadie se salva. Nadie se salva sin el conocimiento de Dios. Y este conocimiento de Dios, ¿por qué es importante? Porque preserva el entendimiento de errores y a la voluntad, ¿sí?, le da la luz, le da unas normas fijas que le ayudan a distinguir el bien y el mal y cuál es el mejor camino que debe tomar en determinado momento. ¿Por qué? Porque cada verdad que se conoce de Dios es Dios mismo. No lo olvidemos. Porque el Padre Dios se nos manifiesta, toma un lenguaje adaptado a nosotros y se hace palabra en Jesús, una palabra audible, visible, tangible. Se encarnó, la palabra de Dios se encarnó para que lo pudiéramos escuchar, conocer, comprender. Y esa palabra que se extiende en las Sagradas Escrituras es Jesús. Y esa palabra que se comunica en la iglesia es Jesús. Y esa palabra que se nos da a través de los santos y los doctores de la iglesia es Jesús. Luego, cada verdad que yo conozco es Jesús. Y Jesús es la vida. Por eso el conocimiento de Dios es vida y vida eterna. Esto es lo que nos hace comprender Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozca. Porque estoy comiendo a Jesús en cada verdad. Por eso es la torpeza del hombre cuando se dedica a conocer tantas ciencias vanas y no al conocimiento de Dios. Pero miremos cómo está el mundo. Háblale tú en una universidad de un catecismo, se te ríen. Se te ríen si medio les aconsejas que se sienten a leer el catecismo. Aún en los estudios de teología les parece ridículo coger el catecismo de la Iglesia Católica. Les parece como muy elemental. Pero sí, hay tiempo para todo lo otro. Qué ciego está el mundo. Ahora, ese desconocimiento de Dios es lo que trae
las tinieblas en el mundo. Leamos Oseas 2:4. Muy bien. Así me gustan que sean bien atentos, pero no me dejen equivocar. Oseas 4:2. Dice Oseas: escuchad la palabra de Yahvé, hijos de Israel, que Yahvé pone pleito a los habitantes de esta tierra, pues no hay fidelidad ni amor, ni conocimiento de Dios en esta tierra, sino perjurio y mentira, asesinato y robo, adulterio y violencia, sangre y más sangre. Por eso la tierra está en duelo y se marchita cuanto en ella habita. En cambio, miren, tan hermosa la cita de Isaías, que fue la de estos días, no sé si en estos días fue en la liturgia. Está hablando de lo que ha de venir, ¿no? Cuando se restablezca ese nuevo Israel. Serán vecinos el lobo y el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito. El novillo y el cachorro pasarán juntos, y un niño pequeño los conducirá. La vaca y la osa pasarán juntas, acostarán sus crías. El león, como los bueyes, comerá paja. Hurgará el niño de pecho en el agujero del áspid y en la ura de la víbora, y el recién destetado meterá la mano. Nadie hará daño, nadie hará mal en todo mi monte santo. ¿Por qué? Porque la tierra estará llena de conocimiento de Yahvé, como cubren las aguas el mar. Porque será la plenitud de la vida divina en la tierra. Porque será la plenitud del conocimiento de Yahvé. Cuando el conocimiento de Yahvé sea pleno, cuando se cumpla la voluntad de Dios, que quiere que todos los hombres lleguen al pleno conocimiento de la verdad, entonces se dará eso. ¿Qué quiere decir el profeta con esto? Se acaba el mal. ¿Por qué la víbora ya no va a morder el niño? ¿Por qué no habrá riña entre el león y los bueyes? ¿Por qué se hermanarán? Porque se restablece la armonía entre la naturaleza y el hombre. Porque ya se ha ordenado todo. ¿Qué es lo que ha ordenado todo? El conocimiento de Dios. Por el contrario, ¿qué pasa cuando no se conoce a Dios? Es lo que nos cuenta Romanos en su capítulo 1, a partir del versículo 18. 16, 1:16. Bueno, dice: no me avergüenzo del Evangelio, que es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree. Porque en él se revela la justicia de Dios de fe en fe. Vamos al 18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que aprisionan la verdad en la injusticia. Pues lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó, porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes bien se ofuscaron en sus razonamientos, y su insensato corazón se entenebreció. ¿Qué produce la ira de Dios? Los hombres aprisionan la verdad en la injusticia. Hablamos de injusticia y casi siempre nos referimos a injusticia refiriéndonos a los bienes materiales. Casi siempre el término injusticia va referido a los bienes materiales. No. Eso es consecuencia de la verdadera injusticia. ¿Cuál es la verdadera injusticia? Que se aprisiona la verdad.
Y se da en todos los campos, en todos los campos. Aprisiona la verdad el maestro, en cualquiera de los grados en que esté, que habiendo sido puesto ahí para enseñar la verdad, daña las mentes de esos niños y de esos jóvenes, enseñando su verdad, no la verdad, sino su verdad. Ahí está cometiendo injusticia. ¿Por qué? Porque de esa tiniebla que él está sembrando, ¿qué va a salir en la conducta de esos niños y jóvenes? Tiniebla. La teología de la liberación. ¿De dónde salió la guerrilla? De la teología de la liberación. ¿Dónde se sembró la teología, la mala hierba de la teología de la liberación? En las aulas, en las universidades. Ahí se sembró. ¿De dónde han salido los cabecillos? De ahí. Aprisionan la verdad con la injusticia. Porque la mayor injusticia que se comete con una persona es negarle la luz a la que ella tiene derecho. Y eso es lo que se hace. De igual manera, la hacen los padres en su casa. Porque, ¿qué es ser justo con los hijos? Si el hijo nació para el cielo y Dios lo crea para una vida divina, ¿cuál es la mayor injusticia? ¿Engordarle una vida humana y dejarle morir su vida divina o no? ¿Cuál es la mayor injusticia? Esa es la mayor injusticia que se comete con un hijo. Le estás aprisionando la verdad en un mundo material, lleno de consumismo, de ciencia vana, de vanidad. No, es que es triste ver uno escuelas de modelaje, niñas de 4 años, no se está cometiendo con ellas la mayor injusticia, matando en su alma la inocencia y la pureza, el candor de una niñez, para ponerla ya a sembrar en un alma vanidad y presunción y materialismo. Pero eso es lo que se hace hoy. Y seguimos a las leyes injustas, todas las leyes injustas, que aprisionan la verdad, porque es que no piensan, ¿sí? No piensan, no miren las consecuencias de lo que están haciendo. Todas esas leyes de ahora, y que en Colombia, aun cuando no son ley civil, por lo menos ya sí son ley social, como la fornicación, como el adulterio, como el homosexualismo, como el aborto, como la deshonestidad, que ya se volvió ley. Todas esas cosas, ¿por qué se está aprisionando la verdad con la injusticia? Porque esas leyes injustas, vividas por una generación que apenas empieza, nosotros, a quienes Dios nos ha dado oportunidad de conocer lo de antes y lo de ahora, por lo menos ya tenemos, ¿verdad?, bases para decir, esa ley no es justa. Pero los niños que apenas nacen, que se están levantando en esta sociedad y que no están conociendo otra cosa sino eso, que es pecado y que es perversión, como ley, como algo normal, ¿cuándo van a conocer la verdad? ¿Qué estamos sembrando en su alma? Tinieblas. Estamos cometiendo con ellos la mayor injusticia. Es que la mayor injusticia no es que unos sean pobres y otros sean ricos. Esa no es la mayor injusticia. La mayor injusticia es aprisionar la verdad, no darla. Y se aprisiona porque no se conoce. Y no se conoce no porque no se quiera, sino porque no.
No importa conocerla, no se siente la necesidad de conocerla. Entonces, ¿qué va a pasar? Dios no va a perdonar que no conozcamos la verdad. ¿Por qué? Porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras. El que tiene un espíritu recto, dócil, ese conoce la verdad. Porque el Espíritu Santo se derramó en nuestros corazones. Dios lo derramó en nuestros corazones. Y Él es el Espíritu de la verdad. Y Él nos conduce a la verdad. Quien no llega a la verdad, llega porque no quiere, no porque no puede, sino porque no quiere. Porque no se deja conducir por el Espíritu de la verdad. Porque prefiere abrirle campo en su alma al espíritu de la mentira. Son inexcusables porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Antes bien, se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció. Así estamos. ¿Quién es más? ¿Dios o el más famoso científico o escritor? Sin embargo, ¿de qué se jacta la gente? No, es que yo me leía fulano, no, es que yo me leía sultano, no, es que mi autor preferido es fulano, no, es que las obras que más me gustan son tales. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. No le dieron en su vida el puesto que Él tenía. Entonces, un personaje famoso, es ridículo que diga que su libro preferido es el Catecismo. Me imagino que le dan las caricaturas más terribles. Sin embargo, sería darles el puesto a Dios, o decir la Biblia. Jactándose de sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una representación en forma de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Hoy estamos así. La penca de sábila detrás de la puerta, el cuarzo, la herradura, los riegos. ¿Cuántos no tienen esos maestros hindú en su casa, no? En primer orden, el elefante blanco, las pirámides, ¿sí? Pero dicen que no son idólatras, no son idólatras, no. Por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón. Los entregó a las apetencias de su corazón. Las apetencias de su corazón ya no son Dios. Es la carne, es lo que perece. Entonces Dios los entrega, o sea, los deja. Eso es lo que ustedes quieren. Pues cojan eso. Hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos. A ellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador, que es bendito por los siglos. Eso es lo que estamos viviendo. ¿Acaso no está la juventud entregada a las apetencias de la carne? ¿Qué se ve en la televisión? ¿No son apetencias de la carne? Por cualquier calle que se meta uno de cualquier ciudad. Materialismo, vanidad, carne, no es más. Pura carne. Las modas, las propagandas, todo lo que conduce a las apetencias de la carne. Por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón. Bueno, sigue abajo en el 26. Los entregó Dios a pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza. Igualmente los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se abrazaron en deseo los unos por los otros,
cometiendo la infamia de hombre con hombre, recibiendo en sí mismo el pago merecido de su extravío. ¿Cuándo ha habido un homosexualismo tan descarado como el de ahora? Nunca, nunca. Y es tanta la tiniebla que hoy es normal en fiesta de jóvenes, las parejas de gay, en hombres y mujeres, eso es lo más normal hoy. Y se acepta como normal porque cómo se le va a discriminar, pobrecito. Y estamos aprisionando la verdad. Porque todos los jóvenes que van viendo en ti esa actitud natural frente a lo corrupto, están cogiendo como verdad lo que es mentira. Y tú le estás enseñando como verdad lo que es mentira. Y de eso tú tendrás que dar cuenta a Dios, porque aprisionaste la verdad. Por temor al que dirán, por ignorancia religiosa, por debilidad en tu temperamento, por lo que sea. Es igual que las modas. Es que todos nos podemos, los que estamos aquí, nos podemos volver un poquito atrás. Antes, claramente, se establecía la diferencia entre una prostituta y una mujer decente. No era sino verla, su forma de vestir, su forma de maquillarse, su forma de actuar. No, basta verla parada, sentada como la viera, ya tú sabías quién era prostituta y quién era no. ¿Sí? Ahora, no hay diferencia. Primero, porque se visten iguales. ¿Sí? Igual de ceñidas, igual de desnudas, igual de provocativas y de tentadoras. Igualitas. Y segundo, porque tan prostitutas son unas como las otras. Las unas se prostituyen por necesidad y son pecadoras públicas. Por lo menos viven la humildad de ser pecadoras públicas. Y tienen mucha más posibilidad de reconocer a Dios y de arrepentirse. Pero las otras igual se prostituyen desde los 13, 14 años con relaciones sexuales prematrimoniales, tantas cuantos novios tienen, y no por necesidad, sino por placer, por libertinaje, por apetencia de la carne. Pero eso es normal, hoy eso es normal. En hombres y mujeres, porque no hablemos de prostitutas nomás. Igual se prostituye el hombre como se prostituye la mujer. Porque eso de que el hombre sí y la mujer no, también nosotros tenemos que purificar eso. Porque los mandamientos de Dios no excluyen al hombre de nada. Y el que se acuesta con una prostituta se prostituye con ella. Igual se prostituye el muchacho de 13, 14 años como la niña de 13, 14 años. Pero hoy eso se volvió normal. Eso es lo más normal en las discotecas y en todas partes. Como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, los entregó Dios a su mente insensata para que hicieran lo que no conviene, llenos de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, henchidos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaño, de malignidad, difamadores, detractores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a sus padres. Es impresionante la rebeldía de los niños hoy. Desde 3 años ya es desastroso ver a ese niño. ¿Por qué? Porque hay tanta rebeldía por esto. Porque no hay conocimiento de Dios.
Y cuando el hombre se ocupa de todo menos de Dios, sucede esto, porque esto es palabra de Dios. Y no fue solo para el tiempo de San Pablo a los romanos. Esto es para todos los siglos y es como si estuvieran describiendo, ¿verdad?, nuestra época. Ingeniosos para el mal. ¿Cuándo ha habido tanto ingenio para el mal como ahora? ¡Tanto! Es que es impresionante. En las torturas, en la forma de secuestrar, en los abusos, en la deshonestidad, en todo, tanto ingenio. En la avaricia, la forma de robar. Rebeldes a sus padres, insensatos, o sea, torpes. La noticia de ayer del manto de Turín, eso es torpeza. Es decir, más brutos no pueden ser. Que cuentas lo del manto de Turín, Socorro, tú viste la noticia, lo del manto de Turín, que estaban diciendo que iban a aprovechar la sangre del manto de Turín para clonar a Jesús. Y la clonación de Jesús. Bueno. Le dio la comunión al perro. Y el que le da la comunión al perro. Bueno, entonces fíjense, esos, para no detenernos allí, que están ya buscando hacer eso. Entonces, eso, miren, así sea por broma, es una torpeza, es una brutalidad, es... No, es que no tiene nombre, eso no tiene nombre. ¿Eso qué es? Esto que dice aquí. Insensatos, desleales, desamorados, despiadados, los cuales, aunque conocedores del veredicto de Dios, que declara dignos de muerte a los que tales cosas practican, no solamente las practican, sino que aprueban a los que las cometen. Eso es lo que se está dando ahora. Ni siquiera temen a Dios, porque saben que eso merece castigo, pero no temen a Dios, no les importa. ¿Qué ha llevado a eso? La falta de conocimiento de Dios. Continúa el apóstol. Por eso no tienes excusa quien quiera que seas. ¿Tú qué juzgas? Pues juzgando a otros, a ti mismo te condenas. Ya que juzgas esas mismas cosas que tú obras esas mismas cosas que tú juzgas. Y sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que obran semejantes cosas. No es de extrañarnos todo lo que está sucediendo, porque ya Dios lo viene diciendo. Sabemos la otra parte. Mientras más conocimiento de Dios haya, más armonía habrá en el mundo y más irá restableciendo la luz y se van rompiendo las tinieblas. Esa es la razón por la cual el Papa ha urgido en tantas formas el conocimiento de la verdad. Y sacó ese documento para los obispos y cardenales: defendamos la verdad. Él bien sabe que todo lo que está sucediendo en el mundo, absolutamente todo, tiene una única raíz: la injusticia con la verdad. No hay otra causa. Todo lo demás es consecuencia de eso. Ahora, la gran responsabilidad del católico, porque entendamos que porque se nos ha dado más, se nos juzgará más. Y el bautismo, dice el Papa creo que en el Evangelio Nunciandi, es un privilegio
y una responsabilidad grave. Privilegio sí, porque sabemos que los católicos somos una minoría en el mundo. No somos la mayoría son los que aún no conocen a Cristo. Y a nosotros que se nos ha dado el privilegio de conocer a Jesús, de nacer en el seno de la Iglesia Católica, en un país católico, con todos los medios sobreabundantes. Aquí no se nos prohíbe comprar la Biblia, aquí no se prohíbe hablar de Jesús, aquí no se prohíbe predicar en las emisoras, en los televisores, en los canales de televisión, en las iglesias. Aquí nada de eso se nos prohíbe. Aquí el que quiera conocer a Dios tiene mucho donde buscar y conocerlo. Entonces seremos juzgados con mayor severidad. Lo dice el apóstol. Cuantos sin ley pecaron, los que no conocieron nada, sin ley también perecerán, y cuantos pecaron bajo la ley, por la ley serán juzgados. Que no son justos delante de Dios los que oyen la ley, sino los que la cumplen, no los que la oyen. No se trata de saber de memoria los mandamientos, yo creo que todos nos lo sabemos, ¿verdad? Si nos hacen esa pregunta sacamos 10. Todos sabemos los mandamientos. Pero no es el que conoce la ley, sino el que la cumple. Ese es el justo, el que cumple la ley. No el que aparenta cumplirla, porque esa es otra moda en el catolicismo, aparecer. El pecado no es que no hagas, el pecado es que te dejes ver. Tú puedes robar, entonces que no te dejes coger. Entonces se le roba al municipio, se le roba al departamento, se le roba a la nación, se le roba a la empresa donde trabajo, le robo al cliente que atiendo. Yo creo que hoy se ha vuelto la deshonestidad tan común que ya ni remordimiento da. No da remordimiento la deshonestidad, no da remordimiento. Y así uno por uno de los pecados. Igual el adulterio, es lo más común. La fornicación, hoy es lo más común. El matrimonio civil se celebra igual entre católicos como celebrar un sacramento. ¿Sí? Entonces todo eso se volvió común. O sea, la conciencia de pecado se borró en la mente de los católicos y en el corazón no hay conciencia de pecado. Por eso decimos, pero yo ¿de qué me voy a confesar? ¿De qué? Si yo no mato, yo no le hago mal a nadie. No hay conciencia de pecado. En efecto, cuando los gentiles que no tienen ley cumplen naturalmente las prescripciones de la ley sin tener ley para sí mismos, son ley. La conciencia. Porque Dios en cada corazón se sembró Él como semilla del verbo. Porque la conciencia es la voz de Dios en el corazón del hombre. Esa es la conciencia. Pero ¿qué le pasa al judío inobservante? El judío inobservante en el tiempo de Pablo es el católico no practicante de hoy. Así que lo vamos a leer en nuestro lenguaje. Pero si tú, que te dices católico, yo voy a cambiar la palabra judío por católico, y descansas en la ley, tú que te glorías en Dios, que conoces su voluntad, que disiernes lo mejor, amaestrado por la ley, convencido de ser guía de ciegos, luz de los que andan en tinieblas, educador de ignorantes, maestro de niños, porque posees en la ley la expresión misma de la ciencia y de la verdad. Pues bien, tú que instruyes a los otros, a ti mismo no te instruyes. ¿Predicas no robar y robas?
prohíbes el adulterio y adulteras. Y esto es tremendo, ¿no? A veces el papá que regaña al hijo porque llega borracho a la casa le está haciendo infiel a su esposa. Y en su casa respetan porque yo soy aquí el que mando. Pero él no está respetando a la máxima autoridad que es Dios. Y exigimos, pero no nos exigimos. Tú que te glorías en la ley, transgrediéndola, deshonras a Dios. Porque como dice la Escritura, el nombre de Dios por vuestra causa es blasfemado entre los gentiles. Hacíamos el comentario. Qué ridículo. Colombia, un país, el 90% católico, tiene el más alto índice de violencia, de corrupción en el mundo. O sea, ¿dónde está? El bautismo, aquí dice la circuncisión, ¿no? El bautismo en verdad es útil si cumple la ley. Pero si eres un transgresor de la ley, tu bautismo se vuelve condenación. Y eso es lo que se vive hoy. El bautismo hoy es un acto social. Eso es, un acto social. Nada de vida divina, eso no está en la mente de las personas. Hablo de la mayoría, ¿no? No. El mayor empeño por la fiesta, por el trago, por invitar a los amigos, por las fotos. Y ese mismo bautismo se vuelve condenación. Empezando porque los padrinos, como lo hablaban ahorita, son adúlteros o están en fornicación. Porque ya eso no importa, ¿sí? Es importante que tenga plata o apellido o que sea una persona querida, pero sus condiciones cristianas no interesan. Y el mismo día que se juró allá renunciar a Satanás y enseñar a ese niño a renunciar a Satanás y a sus pompas y a sus vanidades, ese mismo día lo hacen un hijo de Satanás, porque hay borracheras, porque hay pecado, no se cuida la vida divina, ese mismo día se mata la vida divina que se recibe. Mas si el incircunciso, el no bautizado, guarda las prescripciones de la ley, no se tendrá su incircuncisión como circuncisión, claro. Si un no bautizado vive bajo la ley de su conciencia, esa fidelidad a la ley de su conciencia ya Dios se la considera como bautismo. Porque no se bautiza no porque no quiera, sino porque no lo conoce. ¿Cuántas personas llegan a la edad adulta sin bautizarse? Porque los papás no se preocuparon, porque nadie se ocupó de eso. Sin embargo, fue fiel a la ley de su conciencia. Y así el que siendo físicamente incircunciso cumple la ley, te juzgará a ti, que con la letra y la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no está en el exterior, y esto es bien importante, no está en el exterior ser católico, ni es bautismo lo externo, lo de la carne. No olvidemos que los sacramentos producen el efecto que encierra según la disposición del que lo recibe. Imaginémonos un bautismo donde los padrinos llegan borrachos y donde el papá llega bajo los efectos del licor, porque se empezó a tomar desde la víspera. ¿Qué se dio ahí? Por misericordia de Dios, porque Dios es infinitamente misericordioso,
se ocupará de esa alma bajo cualquier medio. Pero ellos, ¿qué van a poder responder? ¿Qué disposición hubo ahí para el bautismo? Ninguna. Igual un matrimonio. Fijémonos en los matrimonios de hoy. Van pensando en todo, menos en las gracias que Dios les tiene a través de ese sacramento. Menos en la esencia, porque la materia del matrimonio es el amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.